Bueno, este es el segundo video. Para los que somos parte de la genuina Iglesia de Cristo, no es novedad que a partir de 1945 hayan empezado a manifestarse los ovnis, el fenómeno ovnis. Los ovnis son ángeles, estrellas en la Biblia, que se rebelaron contra Cristo. Es una casta que está en el primer cielo, que habita ahí. La Biblia dice en Apocalipsis que la tercera parte de las estrellas del cielo siguieron a Satanás en la rebeldía contra el Señor. Bueno, estos seres angélicos, que son estrellas en la Biblia, eh, saben bastante las Sagradas Escrituras, mucho más que nosotros los seres humanos. Ellos saben la promesa que Cristo le dio a su iglesia. Yo he puesto adrede acá, en donde está la iglesia, ahora yo pongo a Israel. Porque Israel tiene que estar ahora y no la iglesia. La iglesia tiene que ser sacada. Y empezará este periodo de 7 años. Durante este periodo de 7 años habrá horror, espanto, muerte y cosas inauditas, nunca antes vistas sobre la tierra. Es aquí donde el Cordero del Señor, el Cordero de Dios, comenzará a abrir los libros de los juicios de Dios, que están claramente profetizados ahí en el libro del Apocalipsis. Es interesante pensar bien en esto, de que es Cristo Jesús en persona el que le da la revelación al apóstol Juan. Iniciando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, uno oye esto. En el primer versículo del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para ser manifestada a su siervo Juan. Entonces es la revelación directa de Jesucristo. Y en Apocalipsis dice que durante este periodo es el Cordero mismo en los cielos, en presencia del Padre y de la Iglesia, simbolizada en los 24 ancianos vestidos de vestiduras blancas con corona de oro en sus cabezas, sentados en 24 tronos. El Cordero desata ese libro que tiene los juicios sobre la tierra. Esos juicios tienen que desencadenarse en este periodo. Para que venga el reinado milenial de Cristo tiene que haber un dolor de parto muy gigantesco sobre los hombres. Y Dios tiene que terminar de tratar con Israel, la higuera. Aquí, durante este periodo, van a ser desatados 7 sellos, serán tocadas 7 trompetas y serán vertidas 7 copas llenas de la ira de Dios. Con eso se acaba este periodo, que es la semana número 70 que Dios le dio al profeta Daniel. Pero estos seres angélicos, adversarios de Dios, como que les están embolinando la perdiz a los moradores del mundo, para que cuando ocurra este evento prometido por el Señor, los moradores del mundo tengan alguna excusa, algo que decir respecto a esta promesa de Cristo. Porque el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese pueblo fue el Imperio Romano, y que hoy día es la reminiscencia, es la ONU. La ONU es la reminiscencia de este pueblo romano que actuó asolando a Israel 70 años después de Cristo, y hoy se ha levantado en el 1945 ante nuestros propios ojos, y 3 años después reverdeció la higuera. Por eso pongo la higuera yo ya en lugar de la iglesia. Cristo retoma ahora con Israel durante este periodo. Es interesante que los ovnis se hayan empezado a manifestar con fuerza a partir de 1945. Estos seres angélicos saben la promesa que le hizo Cristo a su iglesia, de venir a sacarla. Y también es interesante el fenómeno de la naturaleza. En Romanos capítulo 8, versículos 19 en adelante leemos: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es la iglesia. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es su ida, la subida al cielo de los cristianos con cuerpos transformados a la gloria de Cristo, glorificado. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
La adopción, la redención de nuestro cuerpo significa que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los muertos en Cristo hasta Filadelfia. Luego nosotros, la iglesia de la Odisea, la que vive hoy en día. Luego nosotros seremos, los que vivimos, dice, seremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos, los de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, nosotros, la iglesia de la Odisea, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa. Es por eso que la iglesia, que tenemos la primicia del Espíritu, somos los que esperamos la promesa de Cristo. El apóstol Pedro dijo: amados, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Tenemos que tener paciencia, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere este periodo para los moradores del mundo, pero este periodo tiene que venirse. Cuando el Señor haga este movimiento, entonces vendrá destrucción repentina sobre los moradores del mundo. Es interesante que la ONU tenga como leyenda la misma leyenda que tenían los romanos cuando destruyeron a Israel 70 años después de Cristo. La Pax Romana. Sometían a los pueblos diciéndole paz de Roma, y si no la aceptaban, los destruían los romanos. Hoy la ONU tiene paz y seguridad como leyenda. Pero el Señor dice en su primera carta a los tesalonicenses, usando al apóstol Pablo desde luego, pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Impresionante. Y cuando dice ahí en Romanos los que tenemos las primicias del Espíritu, bueno, eso obedece a lo que está escrito en la primera carta, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, cuando dice en el versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso la iglesia tiene las primicias del Espíritu. Y la iglesia es la que detiene el advenimiento del anticristo. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, leemos: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que eso que lo detiene, al anticristo, le sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este es el príncipe que tiene que venir y surgir de ese pueblo antiguo. Ese pueblo antiguo hoy es la ONU, reminiscencia del antiguo imperio romano. En el video anterior ya expliqué todo esto con bastante detalle. Entonces, esta es la semana número 70 de Daniel. Hasta aquí, desde el profeta Daniel hasta aquí, se cumplieron 69 semanas perfectas. Y el reloj profético de Dios se detuvo, porque Dios empezó a tratar con la iglesia, los gentiles. Israel fue suspendido en la cancha de fútbol, como se puede decir vulgarmente. Bueno, pero ahora quitada la iglesia, vuelve Dios a tratar con Israel, con la higuera. Y aquí en este periodo será exprimido al máximo al fuego y al crisol Israel. El remanente de Israel será todo salvo. Aquí morirán 2/3 partes de toda la población. Cuando el Señor quite su iglesia, empezará este periodo. El primer sello que el Señor Jesucristo desata desde los cielos, miren, el Señor Jesucristo, iniciando este periodo, ya va a estar con su iglesia, simbolizada en esos 24 ancianos con vestiduras blancas, coronas de oro en su cabeza, sentados en 24 tronos. Y el Señor Jesucristo va a estar en presencia del Padre, sentado en su trono, cuyo aspecto es como jaspe y cornalina, dice capítulo 4 de Apocalipsis. Y el Señor toma el libro de la mano derecha del Padre y empieza a desatar el primer sello, segundo sello, tercer sello. Tú puedes leer Apocalipsis capítulo 6. Esto es lo que se viene sobre el mundo. Esto es lo que se viene sobre el mundo. El primer sello que desata el Cordero, que es Jesucristo el Señor en los cielos, es el advenimiento del anticristo. Dice Juan, que está viendo esta revelación, que cuando el Cordero desató el primer sello,
él ve un caballo blanco y al que lo montaba se le dio poder al caballo, al jinete. Dice que salió venciendo y para vencer, con un arco, una corona de oro. El anticristo hará todo lo que quiera durante este periodo, porque el anticristo, el impostor de Cristo, que monta un caballo blanco, por eso que ese jinete que monta el caballo blanco, que es el primer sello desatado por el Señor Jesucristo en los cielos, es el impostor de Cristo, el anticristo, que engañará a la higuera, a Israel. Los israelitas tendrán construido ya a la fecha el templo, el tercer templo de Salomón. El primero fue destruido por Nabucodonosor, el segundo por el Imperio Romano, y ahora el tercer templo estará en pleno funcionamiento. Ya se habrá reiniciado el continuo sacrificio. Y entonces el anticristo saldrá a engañar a los judíos diciendo: yo soy su Mesías. Por eso es simbolizado el primer sello, un caballo blanco, y al que lo monta sale venciendo y para vencer, dominará todo el mundo. Ese es aquel príncipe de aquel pueblo que ya vino. Y ese pueblo que ya vino hoy es la ONU, reminiscencia de este pueblo. En el video anterior expliqué bastante la relación entre el Imperio Romano y la ONU actual. Entonces, por eso estamos aquí, por eso nos encontramos aquí, al final de los tiempos. Solo han venido estos dos actores, que son señales profundas, tremendas, impactantes respecto a que estamos viviendo el final de los tiempos. Cuando el Señor Jesucristo desate el segundo sello, Juan ve un caballo negro, dice, y al que lo montaba se le dio poder para hacer quitada de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Todo lo que estoy leyendo es solamente Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 en adelante. Tú lo puedes leer. Esto se viene sobre el mundo ahora. Es por eso, querido amigo, que tú estás viendo las siguientes señales hoy en día. La estás viendo, la estás viviendo. Estás viendo lo que está sucediendo en Medio Oriente con la higuera. Estás viendo los fenómenos ovnis. Estás viendo cómo la ONU está entronizando las políticas anticristo y sometiendo a las naciones, quitándole su soberanía, porque el anticristo que saldrá de este conglomerado de naciones necesita un mundo globalizado. Y las caravanas de ilegales masivas que son destructoras de las naciones soberanas, lo que están produciendo es el caldo de cultivo para que se genere este fenómeno que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo desate el segundo sello. Si hoy en día hay paz en la tierra, con todo lo que tú ves, violencia, atentados, portonazos, bombas, entre los hombres gran violencia, imagínate cuando Dios desate este segundo sello y sea quitada por Dios. Es el Cordero del Señor Jesucristo el que quita de la tierra la paz. Es impresionante esto. Un Dios de amor misericordioso empezará a castigar al mundo y les quitará la paz. Toda la paz que hay en el mundo es gracias a Cristo. Porque a pesar de que los hombres son malos, perversos, con corazones inicuos, engañosos, traicioneros, llenos de pecado, es Dios el que tiene paz en este mundo. El segundo sello es quitada de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Fíjate tú que en este periodo, al segundo sello desatado, habrán guerras de todo tipo, religiosas, cristianos contra musulmanes, raciales, étnicas, negros contra blancos, políticas, los de derecha contra los de la izquierda y viceversa, y se matarán unos a otros. Será un tiempo espantoso. Cuando el Señor Jesucristo en los cielos, el Cordero, desate el tercer sello, dice que Juan que ve un caballo rojizo, bermejo, y el jinete que lo montaba tenía una balanza en la mano y se oyó una voz debajo del altar, de los cuernos del altar, que decía: 2 libras de cebada, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto tú lo puedes leer cuando se desata el tercer sello. ¿Qué significa esto? Mira, 2 libras equivalen a 1 kilo. 1 kilo de trigo en la actualidad vale 200 pesos, no más que eso, si se compra a granel. Y un denario representa el sueldo diario del sueldo mínimo, de un jornalero, de una persona que tiene un sueldo mínimo. Es decir, 10.000 pesos chilenos. Si hoy 1 kilo de trigo vale 200 pesos, durante este periodo, cuando se desate el tercer sello,
ese mismo kilo de trigo que hoy cuesta 200 pesos costará 10.000 pesos. Esa es la razón de cambio que nos ilustra Dios usando al apóstol Juan, que escribe este libro del Apocalipsis. Esto es al tercer sello. Habrá hambruna, escasez mundial. Entonces, y los ricos, habrán ricos todavía, porque ellos beberán el vino y las especies. Dice, y no dañes el aceite y el vino. Siempre las gentes que estarán en las cúpulas, los que tengan las riquezas, gozarán todavía de ciertos privilegios. Cuando el Señor Jesucristo desate el cuarto sello, un cuarto de la población mundial muere y van todos al infierno. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6 en relación a este cuarto sello desatado. Versículo 8 del capítulo 6. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, es decir, el infierno. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjate tú que a este cuarto sello, ¿te fijas que los hombres estarán matando unos a otros? Y habrá escasez, segundo y tercer sello, y ya el primer sello, estará el anticristo. Fíjate tú que un cuarto de la población mundial es muerta, porque viene hambre, viene espada, guerras, guerrillas entre los mismos seres humanos. Fíjate si tú estás viendo en las noticias cómo antifas están prometiéndole matanza, están prometiendo odio a los patriotas de cada una de las naciones, con esto de las migraciones ilegales masivas promovidas por la ONU para desestabilizar a las naciones. Fíjate tú el clima que se está generando. En Europa se están levantando grupos de resistencia a esta invasión. Neonazis, ¿cierto? Hooligan, Schlinger, en fin. Son grupos reaccionarios a algo que ha sido hecho con mala intención, malintencionadamente, por los jerarcas de la ONU. Entonces, ya va a estar aquí gobernando el anticristo. Ya los hombres habrán estado matando unos a otros, se estarán matando unos a otros, porque será quitada de la tierra la paz. Y fíjate tú que ya habrá hambruna, hambre, escasez. Y al cuarto sello, un cuarto de la población es muerta. Y muere y van derecho al infierno, porque dice, y el Hades sigue a toda esta gente. Y dice, matan con espada, bueno, se matan entre ellos, con hambre, bueno, ahí ya el segundo sello significa que va a haber escasez. Con mortandad y con las fieras de la tierra, claro. Saldrán las fieras de la tierra, ya quitada el temor al hombre, porque habrá sido quitada de la tierra la paz. Hoy en día, por ejemplo, por efecto de la creación que está gimiendo a una, para que se genere la redención de los hijos de Dios, el rapto de la iglesia, se han generado inundaciones en la India, por ejemplo, y salen cocodrilos ahí en las ciudades, en las calles. Bueno, en este tiempo no saldrán solamente los cocodrilos, saldrán leones, tigres, pumas, osos, anacondas, que son todo tipo de fieras hambrientas, porque habrá gran hambruna, gran escasez, y el Señor estará castigando la tierra, y estas bestias también echarán mano a los seres humanos. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, durante este periodo, al quinto sello desatado, en los cielos empiezan a recibirse las almas de los muertos mártires por causa de Cristo. Estas personas aquí ya no serán la iglesia. Por eso es interesante los detalles en Apocalipsis capítulo 6. Dice, vi bajo el altar. Es interesante esa expresión. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. No están sobre el altar, están bajo el altar del sacrificio. Lo que Juan está viendo en el cielo es el tabernáculo de reunión que le pertenece a la iglesia. Y bajo el altar empieza él a ver las almas de los que empiezan a ser muertos aquí a causa de los siervos del anticristo. Y empiezan las almas a empezar a ser transferidas al cielo.
Claro, sus cuerpos muertos acá en la gran tribulación, y empiezan a ser recibidas las almas de los mártires, de todos aquellos que generan resistencia al anticristo. Estas personas aquí morirán de hambre, morirán de sed, pero morirán a manos de los siervos del anticristo, básicamente. Ellos ya no podrán comprar ni vender, por eso que tendrán hambre y sed, porque sin la marca del anticristo nadie podrá comprar ni vender, y morirán. Sufrirán hambruna, hambre, escasez, angustias, persecuciones, y estos serán fieramente opositores al anticristo y con gran valentía se resistirán al anticristo, pero los siervos del anticristo, todos estos seres humanos que hoy en día tú ves que hay en la tierra adhiriendo a las ideologías de izquierda, que se vuelven ultracomunistas, muy mentirosos, engañadores, quieren la inmigración masiva, descontrolada, totalmente ilegal, y quieren la bandera LGTBI, y abrazan el feminismo y el aborto, y son todos seguidores de las doctrinas anticristo de la ONU. Todas estas personas les echarán las manos encima a los de la resistencia, y vencerán. Vencerán a los escogidos, a los santos, los matarán. Yo insisto, las gentes que mueran aquí en Cristo Jesús no serán la iglesia. Estas personas habrán entendido lo que habrá ocurrido acá. Se habrán dado cuenta que fue cierto que lo que Cristo prometió, el arrebato, la sacada de la iglesia en este periodo. Y ellos se habrán dado cuenta. Quizás en este periodo, los noticieros, digamos las redes sociales, qué sé yo, comunicarán que hubo una desaparición moderada, una desaparición, ¿cómo se puede decir? Claro, una desaparición discreta, reducida de algunas personas, y tal vez ellos atribuirán a los ovnis esta situación. Quizás qué cosas se inventarán acá. El tema es que estas gentes, siervos del anticristo, se marcarán todos con el número de la bestia, para poder comprar y vender, porque a la postre esto es lo único que ellos quieren, poder tener progreso económico, vivir una vida próspera aquí en la tierra, pero eso no les durará mucho. Sin embargo, ellos les echarán las manos encima a todos los de la resistencia, a todos aquellos que sepan que Cristo es el Rey, que hay que creer en la Biblia, que hay que creer en Cristo, pero el anticristo los tildará de personas de lenguaje de odio, y por no quererse ellos entrar al sistema financiero mundial, yo no sé si será la identificación biométrica, tendrán que ellos ser identificados facialmente en la frente o en la mano derecha para poder entrar al sistema financiero, no lo sé, pero algo de eso hay, y ellos al no querer someterse a ese sistema, ellos serán muertos. Entonces ellos en los cielos, sus almas empiezan ellos mismos en los cielos a decir: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y dice que se les dieron vestiduras blancas, dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número preciso y exacto de gentes que han de ser muertas. Miren, querido amigo, tú que escuchas este video, yo te pido que tú pertenezcas a la iglesia de Cristo ahora, mientras hay oportunidad. Que te arrepientas de tu condición espiritual en la que estás y creas en el Evangelio para que seas sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios y seas arrebatado, participes en el arrebato. Porque si te quedas aquí sintiendo simpatía por Cristo, creyendo en su mensaje, pero no siendo salvo, vas a tener que ahora entrar a una tercera etapa. Estaba la etapa de la ley, que fue un total fracaso. Cristo hizo un nuevo pacto en su sangre y ahora por 2000 años los seres humanos han sido salvos por la fe, por la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, acabándose este tiempo, y el Señor ahora empezando a tratar con Israel, cuando tú, amigo, te des cuenta que te hayas quedado aquí y hayas entrado a este periodo, la semana número 70 de Daniel, tú tendrás que morir para poder irte al cielo. Tendrás que dar tu vida. Tendrás que morir descuartizado, decapitado por los siervos del anticristo.
Miren, en este periodo se correrá el velo espiritual, se verán cosas espirituales ya, con la propia mirada, la propia vista. Ángeles en los cielos estarán pregonándoles a los moradores de la tierra, no se marquen con el sello del anticristo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Estas gentes acá oirán desde los cielos la pregonación de ángeles, seres espirituales, diciéndoles, no se marquen, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios. Entonces aquí responderán los mártires a este llamado, y ellos sabrán que tendrán que ahora que pagar con sus propias vidas, con su martirización, su salvación. Habrá acabado la gracia, y ahora empieza este periodo de la gran tribulación. Es aquí donde cobran fuerza las palabras que dijo el Señor en Mateo 24. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Ahí cobran fuerza las palabras de Cristo. Cristo en Mateo 24 le está hablando a la higuera, al pueblo de Israel. Le está hablando sobre las señales acerca de su venida, respondiendo 3 preguntas que le hicieron sus discípulos. Entonces, aquí es importante que las personas que se queden aquí no adhieran al sistema financiero mundial del anticristo, no se marquen, ni menos adoren la imagen de la bestia que va a ser creada por el anticristo para que los seres humanos la adoren. Yo no sé si será un androide, un robot, no sé cuál será esa imagen que hará la bestia y que exigirá a todos los moradores del mundo que la adoren. Pero bueno, lo importante es que tú sepas que si te quedas acá, entras a este periodo y no te vas con la iglesia por tu incredulidad, para ti habrá una última instancia de salvación, que será martirizándote, recibiendo el martirio, perseverando hasta el fin de tus días, de tu vida, para poder ser salvo. Serás decapitado. Entonces se les dice a estas personas que tienen que esperar hasta que se complete ese número preciso de mártires que han de ser muertos como ellos. Ya no son la iglesia, yo lo expliqué. La iglesia está arriba en los cielos, representada por los 24 ancianos que están adorando al Cordero. Pero estos están siendo recibidos ahora en los cielos. En la tercera forma en que los seres humanos, Dios en su inmensa misericordia, va a permitir que al fuego, al crisol, estas personas sean salvas. Pero fíjense lo que habla Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice el apóstol Juan: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo, Juan, le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿te fijas? Por esto, dice versículo 15 del capítulo 7 de Apocalipsis, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjate tú que estas personas ya no tendrán más hambre ni sed. Y es porque no podrán comprar ni vender. ¿Te fijas? Ya aquí, en capítulo 7, versículo 9 en adelante, Apocalipsis, ahí se ve que se completa en los cielos el número de los mártires de la gran tribulación. Pero una vez más te insisto, querido amigo, ¿por qué tendrás tú que conseguir tu salvación a este precio? Todavía está disponible la puerta estrecha de salvación para que pertenezcas a la iglesia de Cristo. Todavía está el tiempo de la gracia, que está a punto de terminar. En el libro del profeta Jeremías
está escrito que las 2/3 de la tierra serán raídas durante este periodo. Solamente un tercio de estas 2/3, perdón, de estas 3 partes, un tercio sobrevivirá cuando Cristo venga a la tierra. Todos los demás morirán. Al cuarto sello, un cuarto de la población mundial. Al sexto toque de la trompeta, un tercio del saldo será también muerto. Por seres angélicos caídos que están prisioneros en pozos de oscuridad, serán sueltos para echarle las manos encima a estos seres humanos. Por eso digo que en este periodo se verán cosas espirituales impresionantes. Será el crisol máximo con que Dios terminará con el ser humano autogobernándose solo, porque vendrá el gobierno milenial de Cristo, los 1000 años. Y este parto será muy doloroso, necesario, pero doloroso. La iglesia será quitada, el mundo entrará a la gran tribulación, y luego de eso vendrá el reinado milenial de Cristo. Y nosotros nos encontramos aquí. Sed salvo, amigo. El tiempo se acaba. Dios te bendiga.